El sol se estaba poniendo cuando ella llegó a la tranquera de la hacienda. Cargaba 2 bebés en los brazos, la falda de manta empapada de lodo, los pies lastimados dentro de unos guaraches que ya no tenían suela. Miró el granero de madera junto a la casona, respiró hondo y dijo con la voz firme de quien aprendió desde temprano que el orgullo no abriga a un niño con frío. «Podemos dormir en el granero, señor. Hace frío». El hacendado se quedó parado en el portal, los ojos oscuros y cerrados de un hombre que hacía mucho tiempo no confiaba en nadie, y entonces hizo lo que ella jamás esperó. Si crees que a veces Dios pone en nuestro camino exactamente a la persona que necesitamos, en el momento en que menos lo esperamos, deja tu like ahora. Suscríbete aquí al canal Historias del Campo. Activa la campanita para no perderte ninguna historia y cuéntame en los comentarios de qué parte de México nos estás viendo. A finales del siglo XIX, en regiones aisladas de México, historias como esta eran comunes. El camino de terracería que cortaba aquel tramo del campo tenía la costumbre de tragarse a los viajeros, no de forma violenta, sino despacio, con la calma traicionera de quien ofrece sombra y silencio mientras va robando las fuerzas sin que la persona se dé cuenta. Era el tipo de camino que se veía bonito en las primeras horas de la mañana, cuando la neblina baja cubría el zacate a ambos lados y los pájaros cantaban como si el mundo hubiera sido creado solo para ese momento. Pero al final de una tarde de julio, con el sol ya inclinándose detrás de los cerros y el frío del campo cayendo sin avisar, ese mismo camino se volvía demasiado largo, demasiado silencioso y pesado, de una forma que se metía en los huesos. Mariana conocía ese camino desde hacía 3 días. Había empezado a caminar cuando todavía había estrellas en el cielo, incluso antes de que el gallo cantara en la última hacienda, donde había pedido refugio y recibido un no como respuesta. No guardó rencor. Entendió desde muy joven que el mundo es más fácil para quien no carga con fardos, y ella cargaba 2. Los bebés se llamaban Pedro y Clara. Tenían 6 meses, los ojitos redondos y la piel todavía con esa suavidad de quien acaba de llegar al mundo. Pedro era el más tranquilo de los 2. Con sus ojos grandes y oscuros que seguían todo a su alrededor, con una atención casi seria, como un viejo que reconoce el mundo y prefiere observar antes de opinar. Clara era diferente, inquieta e impaciente. Desde que abría los ojos por la mañana, sus bracitos siempre se agitaban contra la tela del rebozo, como si quisiera alcanzar algo que solo ella veía. Mariana amaba a los 2 con una ferocidad que a veces la asustaba, porque no era el amor tranquilo y suave que había imaginado sentir algún día. Era ese amor que duele en el pecho, que aprieta la garganta, que hace a una persona caminar leguas de más, cuando los pies ya pidieron descanso hace mucho tiempo. Eran hijos de Cecilia, la hermana menor de Mariana. Cecilia tenía 22 años cuando quedó embarazada, y el hombre responsable desapareció antes de que se le notara la panza, como desaparecieron tantos hombres en aquellos tiempos, dejando atrás solo deudas, vergüenza y una nostalgia que una ni siquiera puede nombrar correctamente, porque lo que quedó nunca fue suficiente para merecer ese nombre. Llevó el embarazo sola, con la valentía silenciosa que las mujeres del campo aprenden desde niñas, porque no hay de otra. Pero el parto fue difícil. Los 2 bebés llegaron juntos a un mundo que no estaba preparado para recibirlos, y Cecilia se quedó en el camino. Murió de fiebre puerperal 40 días después, en un atardecer como aquel, con los ojos fijos en el techo de palma de la casa y sus hijos durmiendo en el regazo de Mariana a su lado. Sus últimas palabras fueron demasiado bajas para ser escuchadas con claridad, pero Mariana se juró a sí misma que había entendido lo suficiente. Había entendido que su hermana le pedía que se quedara con ellos. Y se quedó, no porque alguien se lo ordenara,
No porque fuera una obligación reconocida por la ley o la costumbre. Se quedó porque era Mariana, porque tenía esa manera de enfrentar lo que debía hacerse sin esperar a que el mundo se volviera más fácil. Primero, tomó a los dos niños en brazos y los convirtió en su razón para despertar por la mañana, la medida de todas las decisiones que vinieron después. El problema llegó por donde suelen llegar los problemas, sigiloso y con rostro de familia. El padre de Mariana, don Ernesto, era un hombre de pocas palabras y mucha terquedad, del tipo que confunde autoridad con razón y nunca aprendió la diferencia entre ambas. Tenía una deuda de tierras con don Ramiro Domínguez, un hacendado de mediana edad que vivía a 2 leguas de distancia y necesitaba una esposa para cuidar de la casona, después de que la primera muriera, dejando la propiedad sin gobierno. El acuerdo se hizo entre los 2 hombres en una tarde de mezcal y orgullo herido, y Mariana se enteró de la boda arreglada cuando la fecha ya estaba pactada y el padre ya había sido avisado. Conocía a don Ramiro de vista y de fama. Sabía de la forma en que miraba a las mujeres más jóvenes en la misa del domingo, esa mirada de quien está evaluando una compra. Sabía que las mujeres que trabajaban en su casa andaban con los ojos demasiado bajos para hacer paz, con los gestos demasiado rápidos para ser libertad. Sabía de historias que circulaban en voz baja en el campo, del tipo de historias que las mujeres se cuentan unas a otras en murmullos, mientras lavan la ropa en el río, porque no hay otro lugar donde puedan hablar sin que los hombres las escuchen. Cuando Mariana entendió que su padre estaba dispuesto a entregarla a ese hombre como quien salda una cuenta en la tienda, algo dentro de ella se cerró con una firmeza que ni ella misma sabía que tenía. Se quedó callada por 2 días, pensando, midiendo, y en la tercera noche, antes del amanecer, envolvió a Pedro y a Clara en las telas más abrigadoras que tenía. Metió en un morral de ixtle lo poco que era suyo y salió por la puerta de atrás sin hacer ruido, con la luna todavía en el cielo y el corazón latiéndole con esa velocidad de quien sabe que ha tomado una decisión sin vuelta atrás. Las 3 semanas que siguieron fueron duras de una manera que no podría explicarle por completo a nadie. No era solo el cansancio del cuerpo, que era real y pesado. Era esa sensación de estar en medio de un mundo enorme, sin un punto fijo donde posar los ojos y decir que es tuyo. Había dormido en tejabanes, en bodegas abiertas por gente buena que aparecía cuando más lo necesitaba, debajo de árboles en noches de cielo despejado, donde el frío del campo de julio caía como agua. Los bebés habían aguantado con una resistencia que la emocionaba y asustaba al mismo tiempo, como si supieran instintivamente que necesitaban ser fuertes, porque su tía no tenía margen para lidiar con más fragilidad que la suya. Mariana alimentaba a los 2 con leche que conseguía en las haciendas del camino. Cambiaba los pañales de tela con el agua que encontraba en los arroyos a la orilla del camino. Canturreaba en voz baja durante las horas de caminata, para mantenerlos tranquilos y para mantenerse ella misma en pie. Fue en un atardecer de julio que la hacienda apareció en la curva del camino. Mariana sentía el cansancio de ese día pesando de manera diferente a los otros, del tipo que va más allá de los músculos y llega a una parte de adentro que no tiene un nombre fácil. Clara había llorado durante casi 1 hora, con ese llanto suave e insistente de un niño que siente el frío llegar, pero aún no sabe cómo quejarse bien. Pedro dormía contra su pecho, su pequeño aliento calentando la tela del vestido. La luz doraba la cima de los cerros y el aire tenía ese olor a tierra húmeda y humo de leña, que significa vida humana cerca. Cuando dobló la larga curva del camino y vio la tranquera de madera oscura, la cerca de alambre bien tensada y la casa de adobe pintada de blanco con un largo portal, Mariana se detuvo. Se quedó mirando por un largo momento,
como quien necesita asegurarse de que lo que está viendo es real y no el tipo de ilusión que el cansancio le juega a la gente. La hacienda tenía el aspecto de un lugar cuidado. El patio estaba barrido, las herramientas colgadas en orden en la pared exterior de la bodega, la hortaliza a la derecha de la casa con las hileras organizadas. Salía humo de la chimenea, lo que significaba fogón encendido, lo que significaba gente adentro. Y a la izquierda de la casa, separado por unos 10 metros de patio, había un granero grande, con tablas de madera vieja pero sólidas, el techo de teja sin una falla visible. Mariana miró ese granero y calculó. Era seco, estaba cerrado, protegía del viento. Para ella y los niños era suficiente para pasar la noche. No estaba pidiendo comodidad, estaba pidiendo solo lo mínimo para no enfrentar la helada de julio en medio del campo abierto con 2 bebés de 6 meses en brazos. Aplaudió en la tranquera con la firmeza de quien ha llegado con un propósito, no de quien está mendigando un favor. Y esperó, acomodando a Clara en el brazo derecho, verificando si Pedro aún dormía en el izquierdo. El viento pasó junto a ella, con ese filo cortante que el campo guarda para las tardes de invierno. Y los 2 niños se encogieron en sus rebozos por reflejo. Mariana se quedó quieta, los pies doliéndole dentro de los guaraches gastados, la falda pesada de polvo, los ojos fijos en la puerta de la casa. Ramón escuchó las palmadas desde el corral, donde estaba examinando el casco trasero del alazán, que había cojeado la tarde anterior. Enderezó el cuerpo lentamente, se secó las manos en el trapo atado al cinturón, con esa calma de hombre que hizo las paces con su propio ritmo hace mucho tiempo. Tenía 38 años y su rostro cargaba las señales de ellos de una manera que no era decadencia, sino acumulación. El rostro de alguien que ha trabajado de verdad, que ha estado bajo el sol y el viento, que conoció la alegría y conoció la pérdida, y no huyó de ninguna de las dos. Caminó hacia la tranquera con el paso largo y constante de quien recorre ese mismo suelo desde hace años y conoce cada piedra del camino. Lo que vio del otro lado de la tranquera lo hizo detenerse por un segundo. No era lo que esperaba encontrar. La mujer era joven, los cabellos oscuros, casi sueltos de una trenza que el viaje había deshecho, el vestido de manta gris con el polvo de días de camino marcado en la tela. Pero lo que llamó la atención de Ramón no fue el cansancio visible, ni la ropa humilde, fue su postura. Estaba de pie, con los 2 niños en brazos y el cuerpo erguido, la barbilla ligeramente levantada, los ojos oscuros y directos, mirándolo sin desviar la vista. No era la postura de quien pide limosna, era la postura de quien ha llegado con la dignidad intacta, a pesar de todo lo que había sucedido para tentarla. Ramón había aprendido a desconfiar de los extraños de la forma más cara posible. Genaro, un peón que parecía genuino, había trabajado con él durante 7 años, dormido bajo el mismo techo, comido en la misma mesa, era tratado como parte de la familia de la hacienda, como si tal cosa existiera cuando es solo un hombre y sus paredes. Un lunes de septiembre del año anterior, Ramón había regresado del pueblo y encontrado el cuarto de Genaro vacío, el cajón del escritorio forzado y el dinero de la venta de 50 cabezas de ganado desaparecido. Ni una nota, ni una explicación, ni un rastro. Solo el vacío donde había confianza y la dolorosa claridad de que las personas son capaces de cosas que uno no imagina hasta que suceden. Desde entonces, Ramón no abría la tranquera de la hacienda a un extraño sin pensarlo 2 veces. Pero había 2 bebés, y era Julio, y había un código de conducta que venía de su abuelo, pasado por su padre, que decía que hay cosas que un hombre de bien no hace, independientemente de lo que piense o sienta. Abrió la tranquera.
Mariana entró sin sonreír, sin agradecer en exceso, sin hacer ninguno de los gestos que podrían parecer calculados. Entró con esa misma dignidad silenciosa con la que había estado de pie en el camino, porque sabía que la gratitud exagerada a veces pesa más para quien la recibe que para quien la da. Y ella no quería ser una carga. Ramón cerró la tranquera detrás de ella y caminó adelante indicando el camino. Entonces ella miró el granero a la derecha y dijo la frase. La dijo con naturalidad, sin drama, como quien ofrece una solución razonable para un problema práctico. ¿Podemos dormir en el granero, señor? ¿Hace frío? Ramón se detuvo, se giró hacia ella, luego hacia el granero, luego hacia los bebés. Había paja húmeda adentro. Olía a animal, y el frío se colaba por las rendijas de la madera vieja. Hizo la cuenta en silencio y respondió con la voz grave y directa de quien no tiene la costumbre de adornar lo que dice. El granero es lugar de animales. Una mujer con niños no duerme en un granero en mis tierras. Entre. Mariana entró. La casa por dentro era grande y austera, limpia con ese esmero de hombre que fue criado con orden, pero que vive solo desde hace demasiado tiempo. Las paredes casi desnudas, solo un crucifijo de madera sobre la puerta de la sala y un retrato ovalado enmarcado en la pared del pasillo. La imagen de una mujer joven de ojos claros que sonreía con una ligereza que contrastaba con el silencio pesado de ese espacio. Los muebles eran sólidos y sin vanidad. Una mesa de madera gruesa, sillas de cuero, el fogón de leña con los bordes ennegrecidos por el uso. La casa de alguien que había quitado todo lo que era frívolo y se había quedado con lo esencial, no por pobreza, sino por una decisión silenciosa de que lo superfluo duele cuando la persona que le daba sentido ya no está. Ramón abrió la puerta de un cuarto pequeño al fondo, con una ventana que daba al huerto. Tenía una cama de madera con colchón de paja, un baúl arrimado a la pared y un candelabro de hierro en un estante. Era simple y era seco, y era suficiente para la noche. Mariana entró, acostó a los dos bebés en la cama con el cuidado de quien ha hecho ese gesto cientos de veces. Verificó si Clara se había calmado, acomodó la tela alrededor de Pedro. Luego se giró hacia Ramón, que estaba parado en el umbral con los brazos cruzados. Dijo «gracias» de una manera seca y verdadera, sin adornos, sin la voz melosa de quien intenta agradar. Él asintió con la cabeza, dijo que la cena era a las 6, si ella quería, y cerró la puerta. En la cocina, Ramón encendió el fogón de leña y se quedó mirando el fuego prender con esa lentitud de la madera húmeda de invierno. Don Anselmo estaba sentado en un banco, recargado en la pared, pelando yuca con la calma de sus 70 años, los dedos arrugados moviéndose en el mango del cuchillo con una precisión que no necesitaba prisa. El viejo empleado era parte de esa hacienda como la cerca de piedra del lado norte, presente desde hacía tanto tiempo que Ramón ya no podía imaginar el lugar sin él. Don Anselmo había visto la llegada de la muchacha por la ventana de la bodega sin hacer ruido. Había observado toda la escena con los ojos astutos que el tiempo agudiza en quien aprende a leer el mundo por lo que no se dice. Se quedó pelando yuca en silencio por un buen rato. Luego dijo, sin levantar los ojos del cuchillo, que hacía frío de verdad para esa época del año, que el invierno ese año parecía más largo de lo normal. Ramón no respondió. Don Anselmo sonrió discretamente a la yuca y no dijo más, porque un viejo de hacienda sabe que a veces la semilla solo necesita ser plantada. El resto es cuestión de tiempo. La cena de esa noche fue silenciosa, de la manera en que solo el campo sabe ser silencioso. No era el silencio incómodo de dos extraños que no tienen nada que decir.
Era un silencio más denso que ese, lleno de preguntas que ninguno de los dos hacía porque aún no era el momento, y de observaciones que se quedaban atrapadas detrás de los ojos, porque habría tiempo para las palabras si el tiempo decidía dar ese regalo. Ramón había preparado lo que solía hacer todos los días: arroz rojo, frijoles de la olla con tocino, machaca deshebrada con huevo, comida de hombre que cocina para sobrevivir, no para sentir placer. Mariana comió con una contención que decía más sobre ella que cualquier conversación. No era la contención de quien no tiene hambre, era la contención de quien fue criada sabiendo que no se debe parecer necesitado ante un extraño, incluso cuando la necesidad es real y urgente. Los bebés habían dormido durante la cena, agotados por el viaje, y Mariana comió con un ojo en la puerta del cuartito del fondo, con esa atención dividida y permanente de quien tiene niños pequeños a su cargo y nunca se desconecta por completo de donde están. Ramón se dio cuenta de eso. Se dio cuenta de la forma en que ella inclinó la cabeza cuando creyó oír un ruido del cuarto, la forma en que relajó los hombros cuando concluyó que era solo el viento en la ventana. Era un lenguaje corporal que él no había visto en mucho tiempo en esa casa, esa vigilancia constante y amorosa de quien tiene a alguien a quien proteger. Algo se movió dentro de su pecho de una manera que no supo nombrar en el momento y prefirió no intentarlo. Cuando la cena terminó, Mariana se levantó y comenzó a recoger los platos antes de que él pudiera decir algo. Él la miró con esa desconfianza tranquila que tenía hacia todo lo que se movía en dirección contraria a sus hábitos. Pero ella no estaba haciendo ningún gesto de conquista. Estaba haciendo lo que cualquier persona criada con decencia haría después de comer en casa de alguien: lavar lo que usó. No había cálculo en eso, solo el reflejo de una educación que la vida aún no había logrado quitarle, a pesar de todo lo que había intentado. Ramón se quedó sentado a la mesa tomando el café que don Anselmo había dejado a fuego bajo antes de irse, y se quedó mirando el fuego del fogón, sin tener nada específico en qué pensar más allá de lo que veía. Ella se fue a dormir temprano, el cansancio de 3 días de camino pesando más que cualquier otra cosa. Ramón se quedó en el portal un rato, fumando la pipa que solo encendía en las noches en que el silencio se volvía demasiado grande para ser cargado solo por dentro. El cielo del campo de julio era limpio y profundo. Las estrellas con esa claridad que la ciudad nunca tiene. El tipo de cielo que hace que una persona se sienta pequeña, no de una mala manera, sino de una manera que organiza las cosas en su tamaño correcto. Se quedó mirando hacia arriba un rato. Pensó en Beatriz, pensó en su rostro en el retrato del pasillo, en esa sonrisa que ella tenía que parecía no costar nada, como si el mundo entero fuera algo razonable y manejable, y ella hubiera descubierto el secreto de ello. Sintió el dolor familiar apretar en el lugar de siempre y se quedó quieto con él, como hacía todas las noches, como había aprendido que es necesario hacer, porque tratar de evitarlo es peor. A la mañana siguiente, Mariana se despertó antes que el sol. Era el hábito que la vida le había cosido desde que tenía memoria. Primero en casa de su padre, donde siempre había algo que hacer antes de que el día calentara. Después, en los meses de huida, donde despertar temprano era cuestión de prudencia. Se levantó, revisó a los bebés que aún dormían con esa entrega total que tienen los niños pequeños, y caminó descalza hasta la cocina. La casa estaba fría con el aire de la madrugada del campo, ese tipo de frío seco que no es bravo, pero es honesto. Encendió el fogón con la naturalidad de quien ha hecho eso toda su vida, eligiendo las ramitas más finas para iniciar el fuego, apilando la leña de la manera correcta, soplando con paciencia hasta que la llama tomó confianza. Cuando el fuego estuvo firme, puso el agua para el café
y comenzó a buscar en lo que había disponible en la despensa para hacer algo que sirviera para el desayuno. Ramón apareció en la puerta de la cocina con el cabello aún revuelto del sueño y se detuvo. El fogón estaba encendido, el café se estaba colando y la mujer estaba amasando una masa con harina de maíz y huevo, que él no sabía en qué se convertiría, lo que aún no sabía que sentiría cuando lo probara. Ella se giró hacia él con una expresión neutra, ni de disculpa ni de justificación, y dijo que esperaba no haber sobrepasado ningún límite, que se había levantado y no había podido quedarse quieta sabiendo que podía ser útil. Había una claridad en eso que Ramón no supo bien cómo recibir. No era servilismo, era un orgullo de otro tipo. El orgullo de quien no quiere deber un favor sin dar algo a cambio. Se sentó a la mesa sin decir nada y esperó. Cuando el café estuvo listo y el pan de elote salió del horno con ese olor que llenaba toda la cocina de una presencia que no había tenido en mucho tiempo, Ramón lo probó en silencio. El sabor lo tomó por sorpresa en el tipo equivocado de lugar, en un lugar donde no estaba preparado para tener sorpresas. Era el desayuno que Beatriz hacía. No igual. Las manos eran diferentes y la receta tenía sus variaciones, pero era de la misma familia afectiva, era del mismo universo de cuidado que transforma ingredientes simples en algo que alimenta más que el estómago. No dijo nada. Se quedó con los ojos en la mesa por un segundo, tomó otro sorbo de café y preguntó si ella continuaría su viaje ese día. Mariana se quedó quieta un momento antes de responder. Dijo que sí, que planeaba seguir después de que los bebés despertaran y el sol calentara un poco. Lo dijo con una firmeza que era verdadera, pero que también cargaba el peso de no tener a dónde ir en realidad, solo la dirección vaga de lejos de aquí, que a veces es el único mapa disponible. Ramón se terminó el café y se levantó. Se quedó de pie un momento mirando por la ventana de la cocina, donde la luz del amanecer comenzaba a aclarar el huerto. Entonces dijo, sin volverse hacia ella, que había trabajo que hacer en la hacienda y que si ella quería quedarse un día más mientras pasaba el frío, el cuarto estaba disponible. Lo dijo de la manera seca y práctica con que decía casi todo, como si fuera una cuestión logística y no una apertura que le costó más de lo que pareció. Luego salió al campo antes de que ella pudiera responder. Mariana se quedó parada en la cocina con la taza de café en la mano, mirando la puerta por donde él había desaparecido. Don Anselmo llegó poco después, como llegaba todos los días, despacio y puntual, sombrero en la cabeza y el paso firme de sus 70 años bien vividos. La saludó con naturalidad, como si la presencia de una mujer con 2 bebés en la cocina de la hacienda fuera la cosa más común del mundo. Y fue directo a lo que interesaba, preguntando si había pan de elote en el horno, porque sentía el olor desde el patio. Había algo en la manera simple del viejo que desarmaba. Mariana le sirvió su café, y los dos se quedaron un rato en la cocina, mientras Pedro y Clara aún dormían, conversando con esa facilidad de quien no tiene agenda. Y Mariana fue aprendiendo en pedazos la historia de esa hacienda, por lo que don Anselmo contaba sin parecer que estaba contando, que es la forma más verdadera de contar cualquier cosa. El día pasó de una manera que Mariana no esperaba. Los bebés se despertaron hambrientos y ella los alimentó, los cambió, los dejó acostados en una manta que extendió en el piso de la sala donde daba el sol de la mañana. Don Anselmo vino a verlos con esa ternura de viejo que ya ha criado a sus propios hijos y nietos y aún no ha perdido el encanto por los niños pequeños, moviendo la cabeza con una sonrisa que le ablandaba todo el rostro. Pedro miró al viejo con esa seriedad característica y Clara intentó agarrar el dedo que él le ofreció con una determinación que hizo reír a don Anselmo de verdad.
Mariana miró esa escena y sintió una cosita pequeña y cálida instalarse en algún rincón de su pecho, discreta, como suelen ser las cosas que importan cuando llegan. Arregló la casa durante la mañana porque no podía quedarse quieta y porque había mucho que arreglar. No de suciedad, porque Ramón era un hombre de orden, sino de ausencia. Había rincones de la casa que estaban guardados de una manera que no era descuido, era abandono consciente, el tipo de abandono que una persona practica cuando algo duele demasiado para ser tocado. La sala tenía un sillón cubierto con una tela que nadie quitaba. Había un cesto de costura arrimado a la pared del pasillo, con hilos y telas adentro que parecían no haber sido tocados en mucho tiempo. Había un rebozo colgado en un gancho cerca de la puerta principal, que no era de hombre y que estaba allí como si alguien lo hubiera colgado con la idea de volver por él y nunca hubiera regresado. Mariana no tocó ninguna de esas cosas. Respetó esos silencios como si fueran paredes, porque sabía reconocer las marcas que la pérdida deja en el espacio de una casa. Ramón regresó para el almuerzo con la expresión de quien ha pasado la mañana trabajando de verdad y el cuerpo mostrándolo, la camisa con el sudor del campo, las manos con la tierra que el trabajo deja. Encontró la mesa puesta, la comida lista, los bebés tranquilos y la casa con un orden diferente al de cuando se había ido. No reorganizada, sino viva de una manera que no lo estaba cuando solo era él. Se sentó, comió, no dijo mucho, pero había algo en la forma en que observaba su movimiento por la cocina, la forma en que ella iba de un lado a otro con esa eficiencia tranquila, que mostraba que él estaba prestando atención de una manera que iba más allá de la desconfianza habitual. Al final de la tarde, cuando el sol comenzó a bajar y el frío regresó con esa punzada seca del campo, Ramón estaba en el portal arreglando un trozo de apero con hilo encerado y una aguja gruesa. Mariana salió con Clara en brazos para tomar un poco de aire, porque la niña estaba inquieta y el movimiento siempre ayudaba. Se encontraron cerca, sin planearlo, ella recargada en el marco del portal, él en la silla con el trabajo en las manos. Clara miró a Ramón con ese interés súbito y absoluto que los bebés tienen por los rostros nuevos, los ojitos pegados a él con una intensidad que lo hizo detener lo que estaba haciendo. Por un momento, él se quedó mirando a la niña y la niña se quedó mirándolo a él, y entonces Clara abrió la boca en una sonrisa grande y desgarbada que mostraba las encías y arrugaba su naricita. Ramón se quedó mirando aquello como quien no está seguro de qué debe hacer con lo que está sintiendo. Mariana vio todo y no dijo nada. Solo miró al horizonte donde la luz se volvía naranja y rosa antes de irse. Y se quedó quieta con lo que estaba viendo, porque había cosas que necesitaban espacio para moverse sin que una persona intentara apresurarlas. No se fue al día siguiente, ni al otro. No hubo una conversación al respecto. No hubo un acuerdo firmado con palabras. Lo que hubo fue una mañana en la que ella se despertó y había pan de elote que hacer y bebés que cuidar. Y don Anselmo llegando, esperando el café con esa cara de quien sabe exactamente lo que va a encontrar. Y una tarde en que Ramón llegó del campo y la casa olía a comida caliente y se oía el sonido bajo de Mariana canturreando a Pedro en el cuarto, y una noche en que se sentaron en la misma mesa y el silencio entre ellos fue de un tipo diferente al de los primeros días, menos pesado, menos medido, más parecido al silencio de gente que ha comenzado a acostumbrarse a la presencia del otro, sin haber pedido permiso para ello. En el pueblo más cercano, la noticia llegó como llegan las noticias en el campo, incluso antes de que los involucrados se den cuenta de que hay una noticia. Don Efrén, el dueño de la tienda de abarrotes, había visto a Ramón pasar con la carreta, llevando a la mujer y a los 2 niños a buscar provisiones,
y se lo había comentado a su esposa, que se lo comentó a su comadre, que se lo comentó a otras 3 personas antes de que terminara el día. Doña Corina, que vivía en la casa frente a la iglesia y había hecho de la ventana de su sala un puesto de observación permanente de los asuntos ajenos, se enteró del suceso con todos los detalles aumentados que las historias ganan cuando pasan por muchas bocas. Cuando Ramón y Mariana llegaron a la tienda esa tarde de jueves, hubo miradas, el tipo de miradas que el campo reserva para situaciones que no encajan perfectamente en lo que la costumbre espera. Mariana sintió las miradas y las reconoció de inmediato, porque ya había aprendido a reconocer ese lenguaje. Mantuvo la barbilla en su lugar, los hombros firmes, los ojos en lo que necesitaba mirar. Ramón notó la atención que su presencia estaba causando y se cerró aún más, la mandíbula tensa, la forma seca de responder a los saludos de los conocidos. Doña Corina no se resistió y fue directa, con esa cortesía afilada que la gente practica cuando quiere ser delicada sin parecer que lo está siendo. Preguntó por el nombre de la muchacha, preguntó de dónde venía, preguntó cuánto tiempo llevaba en la hacienda con un tono que envolvía juicio en curiosidad, de una manera que ella creía imperceptible, pero no lo era. Ramón respondió antes de que Mariana necesitara defenderse, con la objetividad cortante de un hombre que no tiene paciencia para conversaciones con doble sentido. Dijo que Mariana estaba trabajando en la hacienda, que los niños necesitaban cuidado y él necesitaba ayuda, y que no había más que explicar sobre el asunto. Doña Corina se quedó con la boca entreabierta por un segundo, reorganizó su sonrisa y cambió de tema con esa agilidad de quien ha entrenado ese movimiento muchas veces. Pero Mariana vio la mirada que la mujer le lanzó antes de darse la vuelta y entendió que esa no sería la última vez que esa conversación ocurriría, solo que con rostros diferentes. De regreso a la hacienda, la carreta siguió por el camino de terracería con el ruido de las ruedas y el paso cadencioso del caballo llenando el silencio. Clara dormía envuelta en el regazo de Mariana. Pedro miraba los árboles pasar con esa atención seria de siempre. Ramón conducía con las riendas sueltas en los dedos, la mirada en el camino. Después de un rato, dijo, sin mucha inflexión en la voz, que la gente del pueblo hablaba de todo y de todos, y que ella no necesitaba hacerles caso. Mariana respondió que no le importaba lo que dijeran de ella, que estaba acostumbrada a las lenguas largas desde antes de poder defenderse bien. Pero también dijo, con una honestidad que salió antes de que pudiera contenerla, que no quería ser motivo de problemas para él, que si su presencia en la hacienda estaba creando dificultades, era mejor que lo dijera de una vez. Ramón se quedó callado un momento. Luego dijo que dificultades ya tenía de sobra antes de que ella llegara, y que las que vinieron con ella eran de otra calidad. No explicó más que eso. Mariana no preguntó, pero se quedó con esa frase adentro, dándole vueltas durante el viaje de regreso, tratando de encontrar lo que él había querido decir con eso, y pensando que tal vez lo sabía, y no quería decirlo todavía. La noche cayó sobre la hacienda con esa velocidad del invierno, el cielo oscureciéndose rápido después de que el sol desaparecía. Don Anselmo se había ido antes de la cena, como siempre, y la casa se quedó con ellos dos, y los niños, en un silencio que Mariana estaba empezando a reconocer como el silencio específico de ese lugar, diferente a cualquier otro que hubiera habitado. Veía en ese silencio la presencia de muchas cosas no dichas, pero también había una paz extraña que no supo explicarse, pero que sintió con la claridad de quien siente el calor antes de ver el fuego. Después de que los bebés durmieron y la cocina quedó arreglada, se fue a su cuarto y se quedó acostada escuchando los sonidos de la noche del campo, el viento en las tejas, el mugido lejano del ganado,
el croar de las ranas en el arroyo que aún no había visto, pero sabía que existía por el sonido. Y pensó en su padre y en don Ramiro, y en cuánta distancia había logrado poner entre ella y esa vida que no era suya, y pensó que llevaba más de una semana durmiendo bajo el mismo techo que un extraño que ya no era tan extraño, y que los bebés nunca habían dormido tan tranquilos como estaban durmiendo en esa hacienda, y trató de no sacar ninguna conclusión de eso, porque era demasiado pronto y la vida le había enseñado que las conclusiones sacadas demasiado pronto son el comienzo de muchas decepciones. Al otro lado de la pared, Ramón estaba acostado con los ojos abiertos en la oscuridad del techo, escuchando los mismos sonidos de la noche que ella oía, y la casa parecía diferente. No era la casa que había habitado durante 8 meses de densa soledad. La misma casa, las mismas paredes, el mismo techo, pero había algo en el aire que había cambiado de una manera que no sabía nombrar y que lo mantenía despierto, no con angustia, sino con esa extrañeza silenciosa de quien se da cuenta de que algo ha cambiado y aún no ha decidido qué hacer con esa percepción. Se quedó así un rato, escuchando la noche, hasta que el cansancio del día lo venció y cerró los ojos. Y el último pensamiento antes de dormir fue sobre el pan de elote del desayuno, y cómo había olido en la cocina fría de la madrugada, y cómo había cosas simples que una persona no sabe que le hacen falta hasta que regresan. Las semanas fueron pasando con esa cadencia silenciosa que el campo impone a quienes viven en él. No había calendario en la pared de la hacienda, pero estaba el sol que despertaba a Ramón todos los días antes que los demás. Estaba el frío que iba perdiendo fuerza a medida que julio daba paso a agosto. Estaba el ritmo del ganado y de la tierra y de la cosecha, que manda más que cualquier reloj. Y dentro de ese ritmo, sin que nadie lo hubiera planeado o pedido, Mariana fue encajando, no de forma ruidosa, no ocupando un espacio que no era suyo, sino de la manera en que las cosas necesarias tienen de encajar, como la lluvia en el campo seco, como la luz en la ventana por la mañana, con una naturalidad que a veces asustaba más de lo que asustaría cualquier cosa forzada, porque lo natural es lo que se queda. Ramón fue dándose cuenta de esto en pedazos, de la forma en que los hombres cerrados perciben los cambios, no de una vez, sino poco a poco, cuando ya no hay cómo negarlo. Se dio cuenta de que había vuelto a comer de verdad, no solo por necesidad. Se dio cuenta de que la casa tenía un olor diferente, no de perfume ni de novedad, sino de presencia viva, de fogón encendido a las horas correctas, de ropa lavada secándose en el tendedero, de niños siendo criados con cuidado. Se dio cuenta de que esperaba el almuerzo de una manera que no esperaba desde hacía mucho tiempo, no solo con hambre de estómago. Y se dio cuenta una tarde, mientras estaba en el corral, y escuchó la carcajada de Pedro viniendo desde dentro de la casa, que había pasado mucho tiempo desde que esas paredes habían guardado ese tipo de sonido, y que no se había dado cuenta de su falta hasta que el sonido regresó. Pedro había dado las primeras señales de querer gatear, sus bracitos empujando contra la manta en el suelo con esa determinación cómica de quien aún no tiene fuerza suficiente para lo que quiere hacer, pero no acepta esa información. Clara ya conseguía sentarse con apoyo, sus ojos astutos siguiendo todo a su alrededor, con una atención que don Anselmo juraba que era de un alma vieja en cuerpo de niña. El viejo empleado había hecho de los niños una razón extra para aparecer en la hacienda más temprano de lo necesario y salir más tarde de lo acordado, inventando siempre alguna justificación de trabajo que Ramón recibía con esa cara de quien sabe exactamente lo que está pasando, pero prefiere no comentar. Don Anselmo traía cositas que iba encontrando por el camino. Una sonaja de semillas secas dentro de un guaje,
un trozo de cuero suave cortado en forma de animal, chucherías que no costaban nada y lo valían todo para quien tenía 6 meses de vida y descubría el mundo a través de las manos. Mariana observaba a Ramón de lejos, con ese cuidado de quien entiende que hay un animal herido que se acercará a su propio tiempo, o no lo hará, y que intentar apresurar ese proceso solo lo retrasa. Veía la forma en que él se detenía en el umbral de la sala cuando encontraba a los bebés despiertos, la forma en que sus ojos se demoraban un segundo más de lo necesario sobre Pedro o Clara antes de seguir su camino. Veía la forma en que respondía cuando ella le preguntaba sobre la hacienda, sobre el ganado, sobre la siembra. Esa apertura gradual de un hombre que se fue cerrando poco a poco y se va abriendo de la misma forma, sin darse cuenta del todo de que lo está haciendo. Y había una conversación que comenzaron a tener después de la cena, cuando don Anselmo ya se había ido y los bebés dormían y la noche se instalaba sin prisa. Una conversación que no tenía un tema fijo, que iba de un asunto a otro con la ligereza de las conversaciones que no necesitan llegar a ninguna parte. Ramón contaba sobre su padre, sobre cómo había aprendido a trabajar la tierra antes de aprender a leer. Ella contaba sobre su madre, que había muerto cuando ella tenía 12 años y había dejado un hueco que su padre nunca supo llenar y nunca intentó de la manera correcta. Y en esas conversaciones iba surgiendo el retrato de 2 seres humanos que habían llegado a ese punto de la vida por caminos muy diferentes, pero que guardaban, cada uno a su manera, la misma marca de quien aprendió temprano que el mundo no hace concesiones y que sobrevivir a él exige una terquedad específica, que no tiene un nombre bonito, pero es lo que mantiene a una persona de pie. Fue en una de esas noches que Ramón habló de Beatriz por primera vez. No fue planeado. Fue una de esas cosas que salen porque el espacio era el correcto y la persona estaba cansada de cargarlo sola. Dijo que ella había enfermado en una semana en que él estaba fuera, resolviendo un asunto de ganado. Dijo que cuando regresó ya era tarde. Lo dijo con la voz plana de quien ha ensayado esas palabras muchas veces, no para contarlas, sino para poder existir dentro de ellas sin deshacerse. Mariana escuchó sin interrumpir, sin hacer el tipo de comentario de consuelo que más estorba que ayuda. Cuando él terminó, se quedó un momento en silencio y luego dijo que no había culpa en eso, que la vida tiene una crueldad específica de suceder exactamente cuando uno está mirando para otro lado, y que seguir cargando eso como si fuera su falta era el tipo de peso que adormece a una persona por dentro sin que se dé cuenta. Ramón no respondió, pero algo en su rostro cambió de una manera sutil, como cuando una tensión que ha estado allí tanto tiempo que la persona olvidó que existe, se afloja un poco, solo un poco, pero lo suficiente para hacer una diferencia. Fue don Anselmo quien trajo la noticia una mañana de miércoles. Llegó más temprano de lo habitual, con el sombrero más arrugado de lo normal y los ojos con ese brillo específico de quien carga una información que pesa. Llamó a Ramón a un lado antes de entrar a la casa y habló en voz baja. Había un hombre en el pueblo preguntando por una mujer joven con 2 bebés. No era cualquier hombre, era un hombre enviado, del tipo que viaja con dinero en el bolsillo y una misión también. Había llegado la víspera, se había quedado en la posada de don Fidel y había andado por el pueblo haciendo preguntas con esa cortesía que no es cortesía, expresión con buena educación por encima. Describía a la muchacha con detalles que solo alguien que la conocía bien, o que había recibido una descripción de quien la conocía bien, podría tener. Ramón escuchó todo sin cambiar de expresión. Agradeció a don Anselmo con un gesto. Se quedó parado un momento, mirando el patio, y luego entró en la casa.
Mariana estaba en la cocina con Pedro en brazos, dándole la leche de la mañana al niño, con la paciencia infinita que había desarrollado para eso. Ramón jaló una silla y se sentó al otro lado de la mesa, lo cual no era su costumbre. Su costumbre era tomar su café e irse directo al campo. Ella notó la diferencia antes de que él hablara y levantó los ojos hacia él con esa atención directa que tenía desde el primer día. Él le contó lo que don Anselmo le había dicho, sin adornos. Habló del hombre en el pueblo, de las preguntas, de la descripción que se estaba usando, y luego se quedó callado, esperando, porque había llegado el momento en que era necesario que ella hablara de lo que aún no había hablado, lo que él había respetado no preguntar hasta entonces, porque entendía que había una razón para que ella lo guardara. Mariana se quedó en silencio por un largo momento. Pedro mamaba tranquilo, sin saber nada, los ojitos pesados de sueño. Ella miró al hijo de su hermana con esa expresión que una persona tiene cuando está tomando una decisión que va más allá de lo que puede calcular. Y entonces contó. Contó sobre su padre, sobre don Ramiro, sobre la boda arreglada como si ella fuera tierra para negociar. Contó sobre la huida en la madrugada, las semanas de camino, el miedo que la acompañaba desde entonces, no por ella, sino por los bebés, porque sola se las arreglaba. Pero los niños dependían de ella, y eso lo cambiaba todo. Ramón escuchó sin interrumpir ni una sola vez. Cuando ella terminó, había una quietud en su rostro que no era indiferencia. Era el tipo de quietud que viene después de que algo encuentra su lugar correcto dentro de una persona y se asienta. Se quedó mirando la mesa un momento, luego se levantó, tomó su sombrero del gancho en la pared y dijo que iba al pueblo. Lo dijo con esa objetividad que era su lenguaje cuando estaba decidido, sin explicación, sin consulta. Mariana abrió la boca para preguntar y él completó, aún de espaldas a ella, en dirección a la puerta, que no necesitaba preocuparse, que nadie que llegara a esa hacienda con mala intención saldría de la misma manera en que entró. Cerró la puerta detrás de sí con un cuidado que era el máximo de gentileza que un gesto como ese podía tener. Mariana se quedó sentada con Pedro en brazos, el corazón latiéndole con esa irregularidad de cuando el miedo y otra cosa que aún no tiene nombre aparecen juntos, y una no sabe bien cómo separar los dos. Don Anselmo entró por la puerta de atrás poco después, con esa cara de quien estaba esperando el momento adecuado para aparecer. Se sirvió su propio café con la calma de siempre, y dijo, sin mirarla, que Ramón era hombre de palabra corta, pero de acción larga, y que si él dijo que lo iba a resolver era porque lo haría. Dijo que en 30 años trabajando en esa hacienda nunca había visto a ese hombre prometer lo que no cumplía. Mariana no respondió, pero abrazó a Pedro un poco más fuerte contra su pecho y se quedó con eso. Ramón regresó del pueblo al final de la tarde con la expresión cerrada de quien ha hecho lo que tenía que hacer y no tiene interés en dar detalles. Solo dijo que el hombre de la posada había recibido una plática y que estaba regresando por donde había venido. No explicó qué tipo de plática había sido, ni cómo había sucedido. Había en su postura el cierre definitivo del asunto. Ese lenguaje corporal, que no abre espacio para más explicaciones. Mariana quiso preguntar. No preguntó. Había cosas que el campo enseña a dejar en paz, y esa era una de ellas. Pero el alivio duró poco. 3 días después, en la mañana del sábado, don Anselmo llegó con la noticia de que el hombre no se había ido. Se había quedado en el pueblo, cambiado de posada, y estaba esperando. Y había rumores de que don Ramiro Domínguez en persona estaba en camino, que ya no mandaba empleados para sus asuntos, que quería resolverlo de una vez. El nombre del hacendado en la región tenía peso. No era un hombre que se contentara con una plática. Era un hombre de recursos y de impaciencia, del tipo que confunde tener posición con tener razón,
y nunca aprendió que son cosas diferentes. La noticia llegó por la mañana y se quedó pesando sobre la hacienda todo el día, como una nube de lluvia que no descarga. Esa presión suspendida que a veces es peor que la propia tormenta. Fue esa misma noche que Pedro enfermó. Comenzó con una inquietud, el niño más callado de lo normal, los ojitos sin ese brillo de curiosidad que era su marca. Mariana se dio cuenta a la hora de la cena y se mantuvo alerta. Después de la comida, cuando fue a cambiarle la ropa para dormir, sintió la temperatura en su frente con la palma de la mano, y el corazón se le fue a los pies. Fiebre. No era una fiebre para asustarse todavía, pero era una fiebre para cuidarse. Y en un bebé de 6 meses, cualquier fiebre exige una atención que no puede esperar. No entró en pánico porque entrar en pánico nunca ha ayudado a un niño enfermo. Hizo lo que sabía hacer. Mojó un paño con agua fría, compresas en la frente, en el cuello, en los pliegues de los brazos. Se quedó con él en brazos, meciéndolo despacio, midiendo la temperatura con la mano cada media hora. Ramón se dio cuenta de que algo era diferente cuando salió de su cuarto, cerca de la medianoche, para buscar agua, y encontró la cocina iluminada. Mariana estaba sentada en la mecedora con Pedro en brazos, la frente del niño cubierta con el paño húmedo, su rostro concentrado con esa atención absoluta que tenía para esos niños. Se quedó parado en la puerta un segundo y luego entró, sin hacer ruido, sin preguntar si podía. Tomó una jícara del fregadero, la llenó con agua fresca y la puso a su lado. Ella agradeció con los ojos porque sus manos estaban ocupadas con Pedro. Él jaló un banco y se sentó al otro lado sin decir que se quedaría, porque era evidente que lo haría. Se quedaron los dos despiertos durante toda la noche, turnándose con las compresas, monitoreando la temperatura, manteniendo el fuego del fogón en brasas bajas para que el ambiente no se enfriara demasiado. Ramón fue a buscar cobijas extras sin que se lo pidieran. Fue a calentar un té de cedrón que su abuela le enseñó para la fiebre de los niños y que sabía hacer de memoria sin haber tenido nunca para quién hacerlo antes. Mariana recibió el té, puso una cucharadita en los labios de Pedro con esa paciencia infinita. El niño refunfuñó, pero no lo rechazó. Los dos se quedaron allí, en esa cocina, mientras el resto del mundo dormía, unidos por esa vigilia silenciosa que a veces acerca más de lo que cualquier conversación puede lograr. Cerca de las 3 de la mañana, la fiebre subió, no demasiado, pero lo suficiente para que los dos se dieran cuenta al mismo tiempo, ella por la temperatura en la palma de su mano, él por la forma en que el niño se puso más inquieto en sus brazos. Mariana se quedó quieta, pero había una tensión en sus hombros que él vio con claridad. Ramón dijo en voz baja que si era necesario, él tomaba el caballo e iba a buscar al médico del pueblo, que eran 2 horas de viaje, pero lo haría. Ella respondió que esperaría un poco más, que conocía a un niño enfermo, que sabía la diferencia entre la fiebre que cede y la fiebre que empeora, y que, por ahora, estaba dentro de lo que ella sabía manejar. Pero su voz tenía un temblor que la firmeza de sus palabras no podía ocultar por completo, porque había una diferencia entre saber qué hacer y no tener miedo mientras se hace, y Mariana era demasiado honesta para fingir que las dos cosas siempre iban juntas. Ramón se quedó. No se fue a dormir, no fue a esperar en su cuarto. Se quedó allí, cambiando el agua de la jícara cuando se enfriaba, manteniendo el té tibio, haciendo esas cosas pequeñas y necesarias que no resuelven solas, pero que juntas forman el cuidado. Y había algo en ese cuidado compartido en medio de la madrugada, en ese trabajo silencioso y conjunto sobre un niño que no era de ninguno de los dos por sangre, pero que ambos trataban como si lo fuera, que fue rompiendo algo entre ellos. No de forma dramática, sino de forma lenta e irreversible, que es la forma en que las cosas que importan suelen romperse. A las 4:30 de la mañana,
Cuando la noche ya comenzaba a tener esa cualidad de azul oscuro que precede al amanecer, Pedro abrió los ojos, miró a Mariana, miró a Ramón, e hizo esa mueca que era su sonrisa, la sonrisa asimétrica y sin dientes que hacía cuando estaba contento. La temperatura había cedido, el niño tenía hambre. Mariana soltó un suspiro que contenía todo lo que no había podido decir durante esas horas. El alivio, el cansancio, la gratitud, el miedo que había estado represado. Se quedó con los ojos cerrados un momento, abrazando a Pedro contra su pecho, y las lágrimas corrieron sin que ella intentara detenerlas, porque ya no había energía para eso. Ramón se quedó mirándola y sintió algo en el pecho que no intentó identificar, porque identificarlo significaría tener que decidir qué hacer con eso. Se levantó, fue a la despensa, regresó con la leche que había sobrado de la tarde anterior y la puso a calentar sin decir nada. Cuando la leche estuvo tibia, puso la taza a su lado. Ella abrió los ojos, vio la taza, lo vio a él de pie allí, con esa expresión cerrada que ya había aprendido a leer, como el lenguaje que él usaba cuando sentía más de lo que sabía mostrar. Y dijo, gracias, de una manera que era diferente a todos los gracias que había dicho antes. Era un gracias que iba profundo. Él se quedó un momento sin moverse. Luego dijo, con la voz ronca del cansancio de la madrugada, que no había de qué, que Pedro era un buen niño y que él se había quedado porque quería quedarse. Lo dijo mirando al niño, no a ella, porque a veces es más fácil decir las cosas importantes a un punto al lado de quien necesita oírlas que decirlas de frente. Mariana entendió. Se quedó con eso guardado en el mismo lugar donde había guardado la frase de la carreta. Las cosas que él decía y que eran más de lo que parecían cuando se prestaba atención. El sol nació sobre la hacienda esa mañana con esa luz de agosto que ya no tenía el filo cortante de julio. Una luz más dorada, más generosa. Don Anselmo llegó y los encontró a los dos en la cocina con las ojeras de quien no ha dormido. El niño tranquilo en el regazo de Mariana y el fogón encendido con café caliente. Miró a uno, miró al otro, miró al niño y no dijo nada. Tomó su taza, la llenó de café, se sentó en su banco de siempre y había en su silencio una satisfacción discreta que trató de esconder detrás de la taza, pero no lo consiguió del todo. Porque 70 años de vida enseñan a reconocer cuando el mundo está caminando en la dirección correcta, aunque sea despacio, aunque los involucrados aún no se hayan dado cuenta por completo. Don Ramiro Domínguez llegó un martes por la mañana, con el sol aún bajo en el horizonte y el polvo del camino todavía fresco. Vino en un carruaje tirado por 2 caballos castaños que eran animales demasiado buenos para ese camino de terracería, lo que ya decía todo sobre el tipo de hombre que los conducía. Era gordo, con esa gordura de quien come bien y no trabaja con el cuerpo. La barba recortada con cuidado, el traje oscuro que no tenía nada que ver con el calor de agosto en el campo. Bajó del carruaje con la lentitud de quien está acostumbrado a que el mundo lo espere, y se quedó parado frente a la tranquera de la hacienda, con las manos en la cintura y la mirada de quien está evaluando una propiedad. Había 2 hombres con él, empleados con una postura que no era de trabajo de campo, sino de otro tipo de trabajo que no necesita asadón. Ramón estaba en el patio cuando el carruaje se detuvo. Había visto la nube de polvo en el camino antes de poder identificar de quién era, y había esperado con esa calma que venía no de despreocupación, sino de una decisión tomada. Don Anselmo estaba a su lado, más callado de lo normal, el viejo sombrero en la mano por respeto o por cautela. Era difícil decirlo. Mariana se había quedado dentro de la casa con los bebés cuando vio llegar el carruaje, no por miedo, sino porque Ramón se lo había pedido con los ojos antes de caminar hacia la tranquera,
Y ella había entendido la petición y la había respetado, porque había un momento para retroceder y un momento para avanzar, y ella había aprendido la diferencia. El hacendado habló con la voz de quien no está acostumbrado a ser contrariado. Ese tono que mezcla cordialidad con amenaza de una forma que quien lo usa cree sutil, pero no lo es. Dijo que buscaba a una muchacha, dijo su nombre, dijo que era un asunto de familia que necesitaba ser resuelto, dijo que había un compromiso firmado, que había palabra de hombre empeñada y que la palabra de un hombre en el campo todavía valía algo. Dijo todo eso mirando a Ramón, con esa mirada de medir, de evaluar cuánto obstáculo podría representar ese hombre y si valía la pena el esfuerzo de rodearlo o si era más fácil pasarle por encima. Ramón escuchó todo hasta el final. Se quedó con las manos a los lados del cuerpo, el sombrero en la cabeza, el rostro con esa expresión neutra que usaba cuando estaba más firme por dentro de lo que cualquier expresión podría mostrar por fuera. Cuando el hacendado terminó, hubo un breve silencio. Entonces Ramón dijo que no había ninguna muchacha allí que necesitara ser buscada. Dijo que había una mujer, que es diferente a una muchacha en el sentido que el hacendado estaba usando, porque una muchacha es algo que pertenece y una mujer es alguien que decide, y dijo que la mujer en cuestión había decidido, y que su decisión era el fin del asunto. A don Ramiro no le gustó eso. Una rojez le subió por el cuello, que era el lenguaje corporal de un hombre que no acepta un no como respuesta. Dijo que había un contrato, que había una deuda, que el padre de la muchacha había dado su palabra y que eso tenía valor legal, si era necesario ir por ese camino. Había una amenaza en eso que era lo suficientemente clara como para que don Anselmo apretara el sombrero con ambas manos y para que los dos empleados del hacendado se movieran ligeramente, no mucho, solo lo suficiente para mostrar que estaban prestando atención. Ramón dio un paso hacia la tranquera. No fue un paso de agresión, fue un paso para ocupar su espacio, del tipo que dice, estoy aquí y no me muevo, sin necesidad de usar ninguna de esas palabras. Dijo que un contrato hecho sobre una persona, sin el consentimiento de esa persona, no era un contrato, era un acuerdo entre hombres sobre algo que no era suyo para acordar. Lo dijo con una claridad que no dejaba margen para la interpretación. Y dijo una cosa más, la última, con la voz baja de quien se asegura de que su interlocutor necesite prestar atención para oír, que es la forma de decir las cosas más serias sin necesidad de gritar. Dijo que el hacendado podía dar la vuelta al carruaje y regresar por el mismo camino por el que había venido, y que esa era la única opción que terminaba bien para todos los involucrados. Hubo un momento suspendido, el tipo de momento que ocurre cuando dos fuerzas opuestas se encuentran y cada una está midiendo a la otra antes de decidir qué hacer. El hacendado miró a Ramón con esa mirada de evaluación que ya había usado antes, pero esta vez había algo diferente en ella. Había la percepción de que el obstáculo frente a él no era del tipo que se rodea fácilmente, ni que se intimida con posición social y amenazas veladas. Era el tipo de obstáculo que tiene raíces, que tiene tierra debajo, que no se va a mover porque alguien llegó en carruaje con 2 empleados y un contrato que nunca debería haber existido. El hacendado se quedó en silencio un momento. Luego se ajustó el saco con ese gesto de hombre que está reorganizando su propia dignidad después de un rechazo que no esperaba recibir. Dijo que eso no estaba terminado, que había otras formas de resolver este tipo de situación. Lo dijo como quien lanza una última piedra antes de irse, para no partir con las manos completamente vacías. Entonces se dio la vuelta. Caminó de regreso al carruaje con la lentitud calculada de quien no quiere parecer que está retrocediendo, y le ordenó al cochero que siguiera.
Ramón se quedó parado en la tranquera hasta que la nube de polvo del carruaje desapareció en la curva del camino. Don Anselmo se quedó a su lado sin decir nada por un rato. Luego dijo que el hacendado lo pensaría 2 veces antes de volver, porque un hombre de ese tipo solo insiste cuando cree que va a ganar, y lo que había visto en la cara de Ramón debía haberle dejado claro que no iba a ser así. Ramón no respondió. Se dio la vuelta, entró al patio, cerró la tranquera detrás de sí con ese clic seco de la madera encajando en su lugar, y caminó hacia la casa. Mariana estaba en la ventana de la sala. Había visto todo a través del vidrio empañado, sin poder oír las palabras, pero había leído la escena en los cuerpos de los 2 hombres, en la postura de Ramón, en la forma en que el carruaje había dado la vuelta y se había ido. Cuando él entró por la puerta, ella estaba de pie en medio de la sala con Pedro en brazos y Clara en la manta en el suelo, y había en su rostro una mezcla de alivio y de algo más difícil de nombrar que él no había visto antes. Ella dijo, con la voz firme que intentaba mantener firme, que él no tenía que haber hecho eso, que no era su obligación, que el problema era de ella y que ella encontraría otra manera. Ramón se detuvo en medio de la sala, se quedó mirándola un momento con esa expresión que ella todavía estaba aprendiendo a leer, esa expresión que era su rostro cuando lo que sentía era demasiado grande para caber en su fisonomía habitual. Dijo que lo había hecho porque quiso. Dijo que no había ninguna obligación en lo que había hecho, que la obligación es lo que una persona hace sin querer y que eso era diferente. Y entonces dijo, con esa voz baja y directa que usaba para las cosas que no repetía, que desde hacía algún tiempo había dejado de pensar en ella como alguien que estaba de paso y que no sabía cuándo había sucedido, pero que había sucedido y que ya no tenía cómo fingir que no. Mariana se quedó quieta. Pedro se movió en sus brazos con ese refunfuño de bebé que no entiende por qué el cuerpo que lo sostiene se quedó tan quieto de repente. Clara golpeó la palma en el suelo de la manta con la energía de siempre, ajena a todo. Y entre esos 2 sonidos de vida pequeña y presente, Mariana miró a Ramón, con esos ojos oscuros y directos que habían sido lo primero que él realmente había visto en ella esa tarde de julio en la tranquera, y dijo que desde hacía algún tiempo ella también había dejado de pensar en ese cuarto del fondo como un lugar provisional. Dijo que desde hacía algún tiempo se despertaba por la mañana y el primer pensamiento era sobre el día que tenía por delante en esa hacienda, no sobre el camino que aún le faltaba por recorrer, y que ese pensamiento la asustaba y al mismo tiempo era la cosa más sólida que había sentido en muchos años. Ramón cruzó la sala despacio. Se detuvo cerca de ella con la distancia de un brazo entre los 2, lo suficiente para que cada uno aún pudiera retroceder, pero a ninguno de los 2 se le pasó por la cabeza hacerlo. Él levantó la mano y le tocó el rostro con esos dedos de trabajo, callosos y honestos, y ella no se apartó. Había en ese toque una pregunta y había también una respuesta. Y las 2 cosas sucedieron al mismo tiempo, sin necesidad de palabras, porque habían llegado a un punto donde las palabras eran el instrumento menos eficiente disponible. Don Anselmo eligió ese momento para entrar por la puerta de atrás, canturreando un corrido viejo en voz alta, lo cual era una novedad, porque el viejo nunca canturreaba, y que hizo que los 2 se apartaran discretamente mientras él cruzaba la cocina con un guaje de agua en la mano y una expresión de absoluta inocencia que no engañaba a nadie. Depositó el guaje en el fregadero, saludó a los presentes con un gesto general, tomó un trozo de pan de elote que había sobrado del desayuno y salió canturreando por la misma puerta por la que había entrado. El silencio que quedó después tenía una ligereza que el silencio de esa casa no había tenido en mucho tiempo. Los días que vinieron después fueron diferentes,
no de forma abrupta, no con declaraciones, ceremonias y decisiones anunciadas. Fueron diferentes de la forma en que las cosas cambian cuando la honestidad finalmente alcanza el ritmo de la vida real, despacio y con solidez. Había una proximidad nueva entre ellos que no era invasiva, pero era presente. El tipo de proximidad que se construye cuando dos personas dejan de esquivarse y comienzan a ocupar el mismo espacio sin miedo a lo que eso significa. Ramón comenzó a llegar del campo un poco más temprano, no todos los días, no de forma que se pudiera señalar y decir, mira lo que cambió, pero lo suficiente para que don Anselmo lo notara con esa sonrisa silenciosa que guardaba para sí mismo. Mariana comenzó a preguntar sobre la hacienda de una manera diferente, no por curiosidad de visita, sino con ese interés de quien está pensando a largo plazo, de quien quiere entender porque planea estar cerca cuando lleguen las consecuencias. Un domingo por la tarde, cuando el calor de agosto ya se había establecido por completo y el jardín frente a la casa estaba con las flores que Mariana había plantado en las primeras semanas comenzando a abrir, se quedaron en el portal después de la cena, con los bebés dormidos adentro y el sonido de la noche del campo llegando con esa gentileza de siempre. Había una banca de madera en el portal que Ramón había arreglado días antes, sin comentar por qué, y los dos estaban sentados en ella con esa distancia que ya no era la distancia de la desconfianza, sino que se había convertido en el espacio cómodo de dos personas que habían aprendido el tamaño una de la otra. Ramón se quedó un rato mirando la oscuridad del campo más allá del patio. Entonces dijo, sin preámbulos, de la manera en que decía las cosas que importaban, que quería que ella se quedara, no por el trabajo, no por la ayuda con los bebés, no por ninguna de las razones prácticas que habían comenzado todo. Dijo que quería que se quedara porque la hacienda era diferente con ella, porque él era diferente con ella, y que había llegado a un punto en que imaginar lo contrario era un ejercicio que ya no veía sentido en hacer. Dijo que sabía que ella había llegado allí huyendo y que no quería que se quedara por falta de opción. Quería que se quedara por elección, si esa era su elección, sin presión y sin deudas. Mariana escuchó con los ojos en la misma oscuridad que él estaba mirando. Había un temblor muy pequeño en sus manos que no intentó ocultar. Cuando él terminó, ella se quedó en silencio un momento. Y en ese silencio estaba pasando todo lo que había sucedido desde que había doblado esa curva del camino y visto la tranquera de madera oscura en el atardecer de julio. La vida entera que había dejado atrás, el miedo que había cargado, el peso de dos bebés que no eran suyos por sangre, pero eran suyos de todas las formas que importaban, y ese hombre a su lado que había abierto la tranquera sin saber nada, que había dicho, el granero es lugar de animales, con una brusquedad que escondía una decencia rara, que había pasado la noche despierto a su lado mientras Pedro tenía fiebre sin pedir nada a cambio. Dijo que cuando llegó allí esa tarde no estaba buscando nada más que un techo seco para los niños. Dijo que no estaba en condiciones de querer más que sobrevivir al día siguiente, que había aprendido a no planear más allá de eso, porque la vida tenía el hábito de deshacer planes con una eficiencia que desanima cualquier intento. Dijo que no sabía en qué momento esa hacienda había dejado de ser un refugio y se había convertido en un hogar. No sabía en qué momento él había dejado de ser el dueño del techo y se había convertido en otra cosa que ella todavía estaba aprendiendo a nombrar, pero que sabía que por la mañana, cuando se despertaba y oía los sonidos de esa casa, era la primera vez en años que el día siguiente parecía algo bueno, en lugar de algo a lo que enfrentarse. Ramón se giró hacia ella. Ella se giró hacia él. Había estrellas en el cielo del campo con esa claridad que no hay en ningún otro lugar, y olía a tierra y a flor de azahar que el jardín enviaba por la noche.
Y había 2 bebés durmiendo dentro de esa casa que había comenzado a respirar de nuevo. Él tomó su mano con esa mano de trabajo que ella había aprendido a reconocer por el tacto y se quedó así, sin necesitar más que eso por ese momento, porque había veces en que lo suficiente era exactamente suficiente y forzar más allá de eso sería estropearlo. La boda se fijó para 2 meses después, el tiempo que Ramón consideró adecuado para hacer las cosas bien, con padre, testigos y la bendición de la iglesia, porque había un código en él que decía que algunas cosas necesitan forma para tener cimientos. No sería una fiesta grande. La hacienda estaba bien, pero no era momento de exageraciones, y ninguno de los dos era de exagerar. De cualquier forma, sería una boda verdadera, simple y sólida, como eran ellos. Don Anselmo, cuando se enteró, se quedó en silencio un momento con esa expresión que tenía cuando estaba procesando una alegría que era demasiado grande para aparecer toda de una vez en su rostro. Luego dijo que estaba bien, que ya era hora, y volvió a lo que estaba haciendo como si hubiera comentado sobre el clima. Pero había un brillo en los ojos del viejo ese día, que estaba allí incluso cuando miraba al suelo, y que Ramón vio y no comentó porque no era necesario. El día de la boda amaneció con ese azul limpio que agosto reserva para las mañanas que quieren lucirse. La ceremonia fue en la iglesita del pueblo, pequeña y blanca, con las ventanas de madera verde que Mariana había visto la única vez que había ido al pueblo y le habían parecido bonitas. Sin imaginar que un día entraría por esas puertas como novia, se arregló con un vestido de manta azul que había comprado con el dinero que Ramón había puesto sobre la mesa una mañana, diciendo solo que era para lo que ella necesitara, sin explicar más, que era su forma de dar sin parecer que estaba dando. Llevaba flores de su jardín en el cabello, las mismas que había plantado en las primeras semanas, cuando aún no sabía si se quedaría el tiempo suficiente para verlas abrir. Ramón la esperó frente a la iglesia con el traje oscuro de los días especiales, y esa expresión que ella había aprendido a leer como la expresión que tenía cuando estaba más feliz de lo que su rostro sabía mostrar. Don Anselmo estaba a su lado con el sombrero nuevo que había comprado especialmente, con la postura de quien está siendo testigo de algo que importa. Había algunos vecinos, gente del pueblo que había ido más por curiosidad que por afecto, pero que estaba allí de todos modos, que es como funciona el campo, aparece para los momentos grandes, incluso los que no entiende completamente. El padre habló sobre los nuevos comienzos, sobre la capacidad que tiene el ser humano de construir sobre las ruinas, sobre cómo a veces es necesario perderlo todo para encontrar lo que de verdad importa. Ramón y Mariana repitieron los votos con voces que no temblaron, no porque no estuvieran sintiendo, sino porque eran ese tipo de personas, los que sienten profundo y se muestran firmes. Y cuando el padre los declaró casados, y Ramón la miró con esos ojos oscuros que habían sido lo primero de ella que se le había quedado grabado, ella entendió que había una línea invisible que dividía su vida antes de esa tarde de julio y después, y que todo lo que valía la pena estaba del lado del después. Los años que vinieron estuvieron hechos del material del que está hecha la vida real. Trabajo y alegría, dificultad y superación, y los días comunes, que son en realidad los días más importantes, porque son los que componen la mayor parte del tiempo. La hacienda prosperó con los dos juntos, porque había una complementariedad entre la determinación de él y la sabiduría práctica de ella que producía mejores decisiones de las que cualquiera de los dos tomaría solo. Pedro y Clara crecieron con esa seguridad de los niños que han sido amados desde el principio, que nunca han conocido otra forma de ser, que tienen raíces. Supieron la historia de su madre cuando fueron lo suficientemente grandes para entender, y amaron a Cecilia como se ama a las personas que partieron demasiado pronto,
con la ternura específica de la nostalgia por alguien a quien no se conoció, pero que se siente presente en los propios orígenes. Don Anselmo trabajó en la hacienda hasta los 76 años, cuando el cuerpo finalmente pidió lo que la cabeza se resistió a aceptar. Pasó sus últimos años viviendo en un cuartito que Ramón construyó para él al fondo de la propiedad, insistiendo en que todavía era útil y probándolo diariamente con los consejos que daba sobre el ganado, la siembra y la crianza de los hijos, que siempre eran precisos, incluso cuando los daba con una lentitud que aumentaba con cada estación. Cuando murió una mañana de invierno, en que el frío de julio había regresado con esa punzada conocida, fue mientras dormía, tranquilo, lo que Mariana dijo que era la muerte que el hombre merecía. Muchos años después, cuando los cabellos de Ramón ya tenían el blanco que la edad escribe en los hombres que han vivido de frente, y Mariana tenía en el rostro las marcas de expresión de una vida de sentimientos habitados con entereza, se sentaron en el portal de la hacienda en una tarde de atardecer. Pedro estaba casado. Había asumido parte de la administración de la hacienda junto a su padre. Clara se había convertido en maestra en el pueblo, lo que Mariana decía que era lo menos sorprendente que su hija podría haber hecho, porque desde pequeña tenía esa manera de explicarle todo a todo el mundo, incluidas las gallinas del patio. La hacienda estaba en calma, con esa quietud buena de las tardes de domingo, cuando el trabajo de la semana ha descansado y el de la próxima aún no comienza. Ramón miró hacia el patio, hacia el jardín que Mariana había plantado y replantado a lo largo de los años, y que ahora era algo generoso y florido, que cambiaba con las estaciones, pero siempre tenía algún color. Miró la tranquera de madera allá al fondo, la misma tranquera de siempre, la que él había abierto esa tarde de julio sin saber lo que estaba abriendo junto con ella, y dijo, con esa voz que el tiempo había vuelto más pausada, pero no menos directa, que había hecho muchas cosas en la vida de las que se enorgullecía y algunas de las que se arrepentía, pero que había una cosa específica de la que se enorgullecía más que de cualquier otra. No era la hacienda, no era el ganado, no era la cosecha de ningún año bueno. Era haber abierto esa tranquera. Mariana escuchó con los ojos en el horizonte, donde el sol se estaba poniendo con esa generosidad de color que tiene el campo al final del día. Luego dijo que había pasado mucho tiempo imaginando que la vida era algo que te sucedía a favor o en contra, y que había aprendido con él, despacio y sin darse cuenta de que estaba aprendiendo, que la vida es algo que se construye, ladrillo por ladrillo, día por día, elección por elección. Dijo que el ladrillo más grande de su vida había sido esa frase dicha en una tarde de frío frente a un granero que nunca había necesitado usar, a un hombre que no conocía, cuando ya no había nada que perder. Dijo que era extraño cómo las cosas más importantes a veces caben en una frase pequeña. Ramón tomó su mano. Se quedaron allí hasta que el sol se fue del todo y las estrellas aparecieron con esa claridad que el campo guarda para quienes han tenido la paciencia de esperar la oscuridad. Y había entre ellos el silencio de siempre, el silencio que había comenzado como distancia y se había convertido con el tiempo en el lenguaje más íntimo que tenían, el silencio de dos personas que no necesitan llenar el espacio entre ellas, porque el espacio entre ellas ya está lleno de lo que importa. Esta historia me recuerda que acoger a alguien no es debilidad. A veces es el gesto más valiente que un corazón cerrado puede hacer. Y a veces es exactamente ese gesto el que salva a ambos lados. Ramón solo necesitaba abrir una tranquera. Mariana solo necesitaba una noche seca y sin frío. Pero lo que encontraron fue mucho más que eso. Encontraron el lugar al que pertenecían, la familia que la vida debió haberles dado y tardó en entregar. El amor que no llegó fácil, pero llegó sólido.
del tipo que aguantó todo porque fue construido con las manos. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like ahora. Suscríbete aquí al canal Historias del Campo y compártela con alguien que necesite oír que volver a empezar es posible. Cuéntame en los comentarios cuál fue el momento que más te emocionó. ¿Fue la llegada de Mariana a la tranquera? ¿Fue la noche de vigilia con Pedro? ¿Fue Ramón enfrentando al hacendado? Quiero saber qué se quedó en tu corazón. Hasta la próxima historia, y que Dios bendiga tu vida, así como bendijo la de Ramón y Mariana. Quédate con Dios.